Íñigo Martínez se va a marchar del FC Barcelona camino a Arabia Saudí, más concretamente a Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, para que lo ubiquéis todo el mundo, tras haber sido seguramente el baluarte de la zaga del conjunto culé esa última temporada, indiscutible para Hansi Flick, uno de los capitanes sin brazalete dentro de ese vestuario, organizador de la línea defensiva y jugador que era clave para esa estrategia de los fuera de juegos, era claramente el líder de esa pareja junto con Pau Cubarsí. Y yo incluso diría más, sé que de Pau Cubarsí siempre se habla muy bien, siempre se elogia mucho e hizo una gran temporada, pero yo ya el año pasado os lo comenté prácticamente cada día. El mejor central de la pasada temporada en el Barça, yo creo que fue Íñigo Martínez, por encima de lo que lo fue Pau Cubarsí, habiendo hecho los dos una pareja brutal y habiendo estado los dos a un nivel muy bueno. Pero creo que el que estuvo sobresaliente, incluso casi de matrícula de honor, fue Íñigo Martínez. Íñigo Martínez fue muy importante. Y ahora de repente, casi sin venir a cuento, se marcha del FC Barcelona en una operación que tenemos que explicar por las dos partes. Por un lado está la parte del futbolista, de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez se quería marchar. Ha trascendido que el año pasado ya llegó una oferta de Arabia Saudí. El FC Barcelona le pidió que se quedase y una de esas condiciones para que se quedase, y finalmente acabar siendo muy importante, es que la temporada siguiente, si llegaba una muy buena oferta, lo dejasen marchar libre. O sea, Íñigo Martínez tiene contrato con el FC Barcelona. No se marcha libre porque se le acaba el contrato y había que renovarlo. Se marcha libre porque de forma, porque por ambas partes, digamos, se han puesto de acuerdo para que así sea. El Barça se lo prometió al futbolista y el futbolista se quiere marchar. Eso es lo primero. El por qué se quiere marchar lo entendemos todos. Íñigo Martínez tiene 34 años, en su carrera prácticamente ha ganado todo lo que tenía que ganar aquí en la Liga Española. Y claro, le llega una oferta brutal desde Arabia, que ojo, que en el Barça cobraba bastante bien Íñigo Martínez, pero bueno, en Arabia evidentemente le pagan todavía más, le pagarán un pastizal, entonces bueno, él se quiere ir. Hasta ahí la parte del futbolista. La parte del FC Barcelona. Evidentemente lo deportivo pierde una barbaridad. Pero ¿por qué el Barça ha puesto tantas facilidades si ha sido un jugador que ha sido fundamental en lo estructuralmente deportivo para el Barça la temporada pasada? Pues muy sencillo. El tema del fair play financiero del FC Barcelona es más dramático de lo que nos querían hacer ver, o al menos de lo que se venía comentando. Ya sabíamos que el Barça tenía muchos problemas para poder inscribir a los nuevos fichajes, Joan García y Marcus Rashford principalmente, y de hecho la gran encrucijada que tiene a día de hoy con su capitán, o su ex capitán ya podemos decir, Marc-André ter Stegen, es por el tema de las inscripciones, del fair play financiero, que si el Barça lo quiere fuera, de que si él no se va, de que si el tiempo de lesión para poder inscribir es uno o es otro, en fin, al final el Barça se ha metido en una situación muy complicada con uno de los mejores jugadores de su época reciente como es ter Stegen, simplemente por un problemón de fair play financiero. Pues otra de las fórmulas que han tenido para solucionar este problema es que simplemente uno de los jugadores que cobra bastante bien en la plantilla, como es Íñigo Martínez, teniendo en cuenta ya la edad que tiene, que son 34 años, pues dejarlo salir libre. O sea, el que Íñigo Martínez se vaya significa de forma directa poder inscribir a los otros fichajes que han llegado. ¿Merece la pena o es rentable? No lo puedo decir ahora mismo. No sé si merece la pena que Íñigo se vaya para que poder inscribir sin demasiados problemas a todo lo que ha llegado. El punto está en que no sabemos qué te va a dar Joan García, aunque es verdad que es un portero de futuro que pinta realmente bien. No sabemos lo que te va a dar Marcus Rashford, aunque evidentemente es un salto competitivo a la zona de ataque. Pero lo que sí sabemos es lo que había hecho ya Íñigo Martínez. E Íñigo Martínez fue sencillamente un jugador fundamental para el Barça. Yo creo que no podemos entender el buen nivel del Barça y el estilo que intentaba proponer Hansi Flick sin la presencia de Íñigo Martínez. Es evidente que los focos en el Barça los acapara Lamine Yamal principalmente, luego Pedri y luego Rafinha, o luego Rafinha y luego Pedri, como queráis. Creo que es muy evidente que son las tres grandes estrellas del FC Barcelona la pasada temporada, pero yo creo que después de estos tres, el cuarto jugador más importante del Barça el año pasado fue Íñigo Martínez. Yo creo que sí, gente. Más que Lewandowski, pese a que marcó muchos goles, pero más que Lewandowski, más que su compañero en la zaga Pau Cubarsí, en esto no tengo ninguna duda, el líder de esa zaga y quien hacía, digamos, de jefe y quien mandaba la estructuración de la línea defensiva era Íñigo Martínez y no Pau Cubarsí.
también mejor que Koundé y más importante, pese a que Koundé hizo un temporadón bestial. Yo creo que Íñigo Martínez ha sido muy importante, por tanto por su rendimiento individual, que fue tremendo, como sobre todo a nivel de estructura defensiva, de forma de jugar y de modelo que implementó Hansi Flick. Sin Íñigo Martínez es evidente dos cosas. Lo primero, que Cubarsí tiene que dar un paso hacia adelante, ya siendo líder de una defensa donde él es muy joven. ¿A qué me refiero? Cubarsí en cuanto a nivel y en cuanto a capacidades, yo creo que ya no podemos dudar de él. Pero es verdad que en cuanto a liderazgo, bueno, es que sigue siendo un chico de 18 años, si no me equivoco, ¿no? 18, 19, o sea, es una barbaridad. Pedirle a Cubarsí que sea el líder de la defensa, que sea él el jugador que pueda seguir haciendo una táctica del fuera de juego, yo no sé si eso va a ser así. Pero es evidente que es el central de más nivel del Barça a día de hoy, yéndose Íñigo Martínez. A partir de ahí la duda de su acompañante. Yo creo que lo lógico y lo natural, pese a que pueda sonar raro, debería ser Ronald Araujo. Ronald Araujo ha sido uno de esos jugadores que después de ser dramática su última Champions, donde literalmente, bueno, el Barça acaba quedando eliminado y él quedando muy señalado en ese partido frente al Inter, es verdad que mucha gente pedía una venta. Claro, ya se sabía que no se iba a ir porque ningún equipo terminaba de apostar por él con lo que el Barça puede pedir. Y sobre todo que sigue siendo un jugador joven que puede seguir dando cosas, aunque sea un estilo distinto a Cubarsí o Íñigo Martínez. En el tema queriéndose Íñigo, a mí lo que más rápido me sale a pensar es que la pareja es Araujo-Cubarsí. Por una cuestión sencillamente de nivel, de futuro, de, no sé, de encaje incluso. Porque el Barça, ¿qué más opciones tiene? Porque las opciones están ahí, pero ¿cuánto de realidad son? La primera es la de Christensen, que viene de un año prácticamente en blanco y que de hecho también parecía que podía ser una venta del FC Barcelona. Yo el Andreas Christensen 2025, pues no lo sé, la verdad, no la tengo demasiado claro el nivel que puede dar a día de hoy, pero me deja dudas. Yo pensaba que era un jugador que de hecho del Barça iba a salir de forma bastante clara. A lo mejor con el tema ahora de la venta de Íñigo no se marcha, pero a mí Christensen a día de hoy no me deja muchas certezas. Otro jugador a tener en cuenta, evidentemente, es Eric García, que viene a hacer una muy buena temporada. De hecho, jugando de medio centro, jugando de lateral derecho. A mí de lateral es donde más me ha gustado. Y por supuesto de central, que es su posición más natural. Pero Eric García se había quedado un poco como ese comodín que podía jugar en cualquier posición si faltaba alguien, pero quizá a largo plazo no tampoco era un jugador que veamos siendo titularísimo en el Barça. Y a mí, insisto, es que a mí Eric García me había gustado más como lateral derecho, alternativa a Koundé, donde creo que había hecho muy bien ese rol, casi que como central, donde yo el Cubarsí Íñigo lo veía muy establecido. A partir de ahí hay otras opciones que se pueden barajar, como el tema de que Koundé vuelva a ser central, pero yo esto lo veo casi imposible porque a Koundé lo veo muy establecido como el lateral derecho titular y creo que es el mejor lateral derecho para el Barça a día de hoy, así que yo lo de Koundé central lo veo muy complicado. Y luego está una opción que se ha hablado mucho, que es lo de Gerard Martín central, porque en pretemporada Flick lo ha probado ahí. En el lateral izquierdo el titular es Balde, y bueno, parece que ha aparecido un chico de la cantera llamado Jofre Torrens, que pinta realmente bien. Y eso a lo mejor podría hacer que Gerard Martín pase a ser central. El tema es que es una cosa que no hemos visto a largo plazo. Es verdad que Gerard Martín es un jugador que tiene bastante cuerpo, bastante físico, bueno, bastante altura también. En base a eso, a lo mejor puede tener cuerpo y capacidades para ser central, ¿eh? Ojo, no lo discuto, pero es verdad que no lo hemos visto con continuidad a Gerard Martín siendo central. O sea, da la sensación que entre todo lo que hay múltiples opciones, pero ninguna termina de convencer demasiado. Por eso, a mí la que me sale de forma más natural es lo de Araujo. Por mucho que ahora cualquier aficionado del Barça a lo mejor se va las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo va a ser Araujo nuestro central titular para toda la temporada viniendo de donde viene? Bueno, si el Barça no ficha a nadie como central, que eso es lo que parece que se está comentando, yo he leído por ahí lo de Bastoni, pero a mí me parece un porro tremendo que el Barça fiche a Bastoni, me parece imposible. Yo diría a priori que Araujo es la certeza mayor que tiene, lo cual no implica que sea una buena noticia, y que todo lo demás a mí al menos me deja más dudas. Araujo ha sido un gran central en su mejor momento. Araujo puede volver a su mejor nivel y Flick recuperarlo para la causa como ya lo ha hecho con Frenkie de Jong, por ejemplo.
como ha recuperado el mejor Lewandowski prácticamente, como ha hecho explotar a Rafinha, como ha hecho explotar a Pedri, como ha hecho explotar a Koundé, no lo sabemos. Es verdad que en un Barça que todo iba genial el año pasado, Araujo aún así en el día grande falló. Y creo que eso ya es una mancha más a una etapa en el Barça que pintaba muy bien, pero que finalmente se está quedando corta y con muchas dudas, y sobre todo siendo un jugador también propenso a las lesiones como es Ronald Araujo. Entonces, yo entiendo que el Barça no va a fichar a nadie porque tiene múltiples opciones, pero de esas múltiples opciones que tiene, no parece que termine de convencer ninguna. Es una marcha dolorosísima para el Barça en lo competitivo. Es verdad que es muy dolorosa a corto plazo, porque a largo plazo ya era un jugador de 34 años que le quedaba un año de contrato, y con un buen contrato además. Entonces yo la salida en base a eso la puedo entender, pero que el Barça baja pretensiones y de que el Barça creo que pierde nivel de forma clara respecto al año pasado con esta salida, me parece una realidad. El Barça este año, su defensa, va a ser peor que la del año pasado. Y ya partimos de esa base.